Bueno, buenas noches. Como parte de nuestra última tarea se nos pide hablar un poco más del caso que habíamos planteado. Yo planteo el caso de una psicóloga encargada de reclutamiento para una empresa de alto, bueno, con actividades de alto riesgo que va a reclutar gente de campo. Dentro del perfil de puesto de esta persona se habla de contacto con, bueno, riesgo eléctrico por trabajo en subestaciones y relato brevemente cómo esta persona, pues, de alguna manera simpatiza con el candidato, de modo que a la hora de calificar sus pruebas lo considera e incluso lo marca como el más apto del grupo, a pesar de encontrar en algunas de las pruebas que realiza, como podría ser el Cleaver, como podría ser el test Harman de valores, que la persona tiende a desacatar órdenes y tener conductas impulsivas. Para un puesto de alto riesgo, pues es muy importante encontrar pues todo lo contrario, alguien que siga los procedimientos, alguien que sea muy cuidadoso, porque un movimiento en falso puede ser fatídico, como finalmente lo describo. Digo que tras la capacitación correspondiente, esta persona haciendo trabajo en subestación rompe distancia con un aislamiento, cambiando una serie de cuchillas, esto todo en alta tensión, y pues al romper la distancia con el aislamiento fallece. Básicamente en ese sentido estamos hablando de responsabilidad profesional. Lo que describo es que la familia, pues indagando respecto a qué fue lo que pasó y por qué lo posicionaron ahí, y pues más que nada guiados de que pues habían observado que tendía a tener conductas inseguras o actos inseguros, como nosotros le llamaríamos, que por qué la habían puesto en una función de ese tipo. Entonces se encuentran que ella lo había marcado como apto, a pesar de que las pruebas pues en sí señalaban lo contrario. Y yo creo que es algo que podría ser muy de la vida real. En muchas empresas se selecciona a la persona conforme a recomendaciones o cuestiones más subjetivas que no necesariamente van a hablar del desempeño. Se le da base luego a gente que pues en sí no tiene la aptitud para o la actitud para realizar las labores. Entonces en ese sentido se habla de responsabilidad profesional, donde la familia demanda a la psicóloga con el cargo de responsabilidad profesional como tal, que sí está penado, es un delito federal, me parece. Y entonces, además, encontrándola culpable al revisar sus expedientes y cómo había calificado sus prácticas, se determina además que pues podría tener también una sanción derivada de homicidio, porque no fue una intención que tuvo pues, de matarlo, que le pasara esto, pero dentro, como funcionario público, se consideraría que tenía la responsabilidad de siempre ser pues certera en sus diagnósticos, que eso fue lo que falló, y no dejar que otras cosas influenciaran. Creo que es un caso que podría ser bastante realista. Fue incluso una mezcla entre diversos sucesos y cosas que he leído y me he enterado. Y me pareció importante señalar que independientemente de los o sea, de lo que te pueda decir, hay que seguir el procedimiento, porque finalmente para eso están, y hay que ser muy, muy, muy delicados en cuanto a los dictámenes que se dan como psicólogo, porque finalmente hay un respaldo a través de eso. Entonces señalas que alguien es apto y termina siendo algo que pues es responsabilidad de uno, y lo que suceda, pues da igual. Cuando se genera una constancia de aptitud o de habilidades, etcétera, se está asegurando que esa persona puede hacer las funciones, y de encontrar que se dio un veredicto en falso, pues es una responsabilidad en la que se puede caer. Me pareció bastante interesante irlo analizando desde la parte pues legal, que realmente no es algo en lo que nos metamos mucho los psicólogos, y además sigo sintiendo que para mi profesión hay muchos espacios en blanco, porque dependerá mucho de si pueden comprobar que fue así, porque en el mismo caso que describo, pues ella quizás ni siquiera tiene las pruebas guardadas, nada más el dictamen, ¿no? Entonces de ahí se podría respaldar. Entonces creo que dependerá mucho de el proceso legal que se lleve y pues cómo respalden la evidencia. Entonces, creo que es algo verídico, creo que es algo interesante, y le agradezco mucho pues el haberme puesto a pensar en esto y todas sus aportaciones durante el curso, porque, pues sí, definitivamente yo creo que a uno le cae más el 20 de lo importante de lo que realiza. Y bueno, que tenga buenas noches. Hasta luego.